La primera vez que Claudia Sheinbaum tuvo que liderar de verdad no fue en una oficina, ni en una campaña, ni frente a un micrófono. Fue sobre un montón de concreto roto, con olor a gas en el aire, rodeada de gritos y sirenas. Tenía poco más de 20 años. Y esa noche, entre polvo y silencio, tomó decisiones que décadas después explicarían por qué hoy es capaz de dirigir a todo un país. La imagen es brutal. Un edificio entero en el suelo, familias que gritan nombres y una joven estudiante con chaleco improvisado, manos llenas de polvo, diciéndole a un grupo de desconocidos dónde poner las manos para desmontar una losa sin matarse. Mientras muchos adultos poderosos se paralizaron, una chavita, Claudia, decidió organizar el caos. Pero antes de ese momento hay un choque. El primero. ¡Tú, la de la mochila!, le grita un hombre mayor, casco amarillo, ingeniero de obra. «No estorbes, vete a tu casa, esto es peligroso». Claudia lo mira, con el corazón a mil. Podría haberse ido. Tenía toda la excusa del mundo. Era joven, no era autoridad, nadie le había dado un cargo. Pero justo detrás del ingeniero hay una mujer que llora. Ahí estaba mi hijo. Ahí estaba mi hijo. Y entonces, en lugar de retroceder, Claudia da un paso adelante. «Si no alcanza la gente, organízalos», responde, sin levantar la voz, pero sin moverse. «Puedo ayudar. Sé leer planos, sé medir, no me voy a ir». El ingeniero se queda callado un segundo. En su cara se nota. No confía, no la conoce. ¿Quién es esa estudiante para llevarle la contraria en medio de un desastre? Allí nace el primer choque. Autoridad formal contra liderazgo real. El casco amarillo que manda contra la joven que simplemente no acepta irse. Y mientras ellos discuten, alguien grita: «¡Silencio!». Se oye algo debajo. Los dos se callan. Todos se callan. Por unos segundos, el silencio duele más que los gritos. Y justo cuando alguien acerca la oreja al concreto, se escucha clarito un golpe, un «aquí», casi ahogado. Lo que Claudia hace en los siguientes minutos define todo lo que vendrá después. Pero para entenderlo, tenemos que regresar unas horas antes de ese golpe bajo los escombros. 19 de septiembre de 1985, Ciudad de México, 7:19 de la mañana. El mundo tiembla. Claudia está en su rutina de estudiante, pensando en exámenes, en física, en el futuro. No tiene ni idea de que en unos minutos su ciudad se va a partir en dos. El ruido empieza bajo los pies, como si algo se desgarrara desde el subsuelo. Después, los vidrios, los gritos, los edificios que no deberían moverse, moviéndose como si fueran de papel. En cuestión de segundos, lo normal deja de existir. El polvo lo cubre todo. Radios saturados, teléfonos muertos, ambulancias que no alcanzan, comandos que no llegan. El Estado tarda. La gente, no vecinos, estudiantes, trabajadores, todos salen a la calle con lo que tienen: cubetas, cuerdas, manos. Esa mañana nace algo que marcará a toda una generación: las brigadas ciudadanas. Y ahí entra ella. Claudia no se queda viendo la noticia desde lejos. No se encierra a esperar. Se suma a la primera brigada que encuentra. Nadie le extiende un nombramiento oficial. Nadie la presenta con bombo y platillo. Se pone un cubrebocas improvisado, amarra el cabello y camina hacia donde todos los demás están huyendo, al centro del desastre. Aquí aparece la segunda gran tensión. El México del «espérate a que el gobierno llegue» contra el México del «si no hacemos algo nosotros, no lo hace nadie». Claudia se coloca del lado de los que actúan. Mientras avanza,
Ve escenas que cualquiera querría evitar. Gente rezando frente a montones de cemento, pedazos de vidas colgando de balcones rotos, zapatos sin dueño tirados en la calle. Podría mirar al piso y no ver nada. Podría decir, yo solo soy una estudiante. Pero no lo hace. Llega al primer edificio caído. No hay ambulancias, no hay cascos suficientes, no hay plan. Solo hay desesperados y un par de ingenieros sin saber por dónde empezar. Y entonces sucede ese choque que vimos al inicio, el del casco amarillo gritándole que se vaya. Ahora volvemos al golpe bajo los escombros. «Se oye algo», repite alguien. «Hay alguien vivo». El ingeniero duda. La estructura está inestable. Cualquier movimiento mal hecho puede provocar otro colapso. Claudia mira rápido las columnas, las losas, los huecos. No es arquitecta todavía, pero la física le ha enseñado algo. En un sistema a punto de caer, cada fuerza cuenta. «Si seguimos jalando al azar, se nos viene encima», dice, respirando rápido, pero firme. «Hay que quitar primero esos bloques, chicos. Hacemos un pasillo. Uno pasa agua, otro pasa cubetas. Nadie se mueve solo. No tiene rango, no tiene uniforme, pero tiene algo más fuerte: claridad. En medio del caos, alguien que sabe qué hacer se vuelve líder, aunque nadie lo haya votado». El ingeniero la mira con una mezcla extraña de enojo y respeto. Esa es la primera vez que cede. «Está bien», dice por fin. «Ustedes hagan lo que ella dice. Pero si tiembla, todos se salen». En segundos, el grupo de desconocidos se convierte en equipo. Uno pasa piedras pequeñas, otro sostiene una viga, otro trae botellas de agua. Claudia va y viene, revisa, pregunta, verifica si el sonido debajo sigue ahí. Cada minuto cuenta, cada decisión tiene vida o muerte al otro lado del concreto. Y justo cuando parece que están cerca, se escucha un ruido sordo. Algo dentro del edificio se desplaza. «¡Todos afuera!», grita alguien. Es el momento en el que el miedo quiere tomar el control. La línea es delgada, un paso de más y todo se acaba. Muchos sueltan lo que traen en las manos y corren. Claudia también da un paso atrás, pero se detiene, porque escucha otra vez el golpe, más débil, más desesperado. Aquí viene el primer gran giro. Claudia mira al ingeniero. «Si salimos todos, esa persona se muere», dice. Él la ve con los ojos muy abiertos. Tiembla el aire, el edificio cruje. Nadie se atreve a entrar. Es la escena perfecta para retirarse y decir, no pudimos. Claudia no acepta ese final. «Yo entro», dice al fin. «Pero nadie se mueve si no les digo por dónde. No podemos perder ni una vida más por improvisar». El silencio vuelve a hacerse espeso. Y entonces, uno de los voluntarios, un chavo flaco con camiseta rota, decide seguirla. «Si entras tú, entro yo», dice. Así se construye liderazgo. No con discursos, sino entrando primero donde los demás no quieren entrar. Mientras ellos se arrastran entre huecos, fuera el ingeniero organiza una cadena humana siguiendo sus instrucciones. Y aquí pasa algo importante que pocos ven. Claudia no se limita a sentir el dolor, lo traduce en plan. Pregunta dónde estaba la cocina, cómo estaban distribuidos los cuartos, calcula de memoria la orientación del edificio. Usa lo que sabe para salvar a quien no conoce. Y justo cuando llegan al punto donde creen que estaba el pasillo, se topan con un hueco mínimo. Debajo, una voz casi apagada. «Agua», susurra.
Ese es el momento que, años después, uno de los rescatistas recordaría como la vez que la chava de trenzas dijo que no se iba hasta sacarlo. Pero lo realmente sorprendente no es solo que ese día ayude a salvar vidas, sino lo que hace después de salir de ese edificio. Porque mientras muchos regresan a casa, creyendo que fue una experiencia fuerte y nada más, Claudia entiende algo que pocos ven. El desastre no termina cuando apagan las cámaras. El desastre sigue en las grietas que nadie calcula. En las casas que parecen sanas pero no lo están. En los barrios donde nadie pasa lista. Por eso, mientras algunos se conforman con haber cargado escombros, ella empieza a hacer otra cosa. Tomar notas, medir, registrar, preguntar, organizar. Aquí viene otro choque, el del «ya hicimos lo que pudimos», contra el «todavía no es suficiente». Claudia se une a brigadas que no solo rescatan, sino que mapean daños, evalúan estructuras, anotan quién perdió qué. Empieza a ver patrones, edificios mal construidos, permisos dudosos, zonas enteras abandonadas. Y ahí ocurre algo que define su liderazgo para siempre. Entiende que el problema no es solo la naturaleza, es la manera en que se toman decisiones. Mientras tanto, en las alturas del poder, hay voces que quieren minimizar el desastre, que no aceptan la magnitud del daño, que prefieren el silencio a la autocrítica. En la calle, la gente está organizando cocinas, refugios, censos. En ese choque entre un Estado lento y una ciudadanía despierta, la joven Claudia se forma del lado de la gente que no espera instrucciones para ayudar. Y eso no se queda en un momento heroico. Se convierte en hábito. Durante días, ella y muchos otros vuelven a los mismos barrios, a los mismos edificios, a seguir ayudando. Cuando otros voluntarios se agotan, ella insiste en que hace falta algo más que fuerza física. Hace falta método, hace falta ciencia, hace falta planeación. Y aquí, mientras tú estás viendo esto, te voy a pedir algo muy simple. Detén un segundo tu scroll y apoya este tipo de historias. Deja tu comentario ahora mismo y suscríbete al canal. Haz que estas historias de liderazgo real le aparezcan a más gente. No permitas que se pierdan entre tanto ruido. Porque lo que viene ahora explica por qué esa joven voluntaria de 1985 no se quedó solo como la chava que ayudó en el sismo, sino que se convirtió en una líder capaz de rediseñar cómo se protege a toda una ciudad. Pasados los primeros días del desastre, cuando las cámaras comienzan a irse, otra tensión aparece. Algunos quieren que todo vuelva a la normalidad, lo más rápido posible, aunque esa normalidad esté construida sobre edificios enfermos. Claudia y otros jóvenes no aceptan esa idea. Ella se involucra en grupos que discuten normas de construcción, riesgos, prevención. Empieza a conectar lo que vivió en los escombros con sus estudios en física y energía. Entiende que sin ciencia, las decisiones cuestan vidas. Y ese pensamiento se va tatuando en su forma de liderar. Aparece otro personaje en esta historia, un funcionario de oficina que llega tarde a uno de los barrios más golpeados. Trae traje, corbata y la típica frase: «Estamos haciendo todo lo posible». Claudia lo escucha hablar frente a un grupo de vecinos que llevan días sin dormir. Él habla de estadísticas, de recursos, de procesos, y cuando termina, una señora le grita desde atrás: «¿Y dónde estaban cuando se cayó mi casa?». El funcionario baja la mirada. No tiene una respuesta humana, solo tiene hojas. Claudia ve esa escena y siente una mezcla de rabia y claridad.
Entiende que el liderazgo que no pisa el barro, que no escucha directamente a la gente, siempre llegará tarde. Esa imagen se le queda grabada, tanto como los escombros del primer día. Pero lo más fuerte está por venir. Unas semanas después, hay rumores de que van a reabrir algunos edificios aparentemente intactos. Vecinos preocupados piden una segunda revisión. Muchos técnicos oficiales dicen que es innecesario, que no hay tiempo, que no hay recursos. Claudia, aún siendo joven, se planta y se ofrece para acompañar revisiones, para insistir donde otros ya se rindieron. No le toca, nadie la obliga. Lo hace porque sabe qué significa ver a alguien atrapado bajo un techo que nunca debió caerse. En una de esas revisiones, encuentran grietas profundas en una escuela. Nada espectacular a simple vista, nada que salga en portada, pero técnicamente es una bomba de tiempo. Si los niños vuelven a entrar aquí así, estamos jugando a la ruleta rusa, dice uno de los ingenieros que la acompaña. Gracias a esa insistencia, esa escuela se refuerza antes de reabrir. No hay aplausos, no hay medallas, no hay titulares, pero hay algo más grande. Decenas de niños que nunca sabrán que un colapso evitado también es un acto de heroísmo. Y es aquí donde viene otro punto de quiebre. Para Claudia, el liderazgo no se trata de cómo te ves en la tragedia, sino de cuántas tragedias evitas antes de que ocurran. Mientras tú sigues viendo este video, piensa en algo. La mayoría de las personas solo conocen a Claudia Sheinbaum por sus cargos, por los discursos, por las conferencias. Pero esa parte de su historia, la de la joven que se ensucia las manos en 1985, es la que explica por qué hoy toma decisiones pensando en vulnerabilidades, riesgos, prevención. No es teoría, es memoria. Décadas después, cuando se habla de reconstrucciones, de normas sísmicas, de protección civil, esa Claudia que caminó entre escombros sigue allí, la que no aceptó irse a su casa cuando le dijeron que estorbaba, la que enfrentó al ingeniero del casco amarillo, al funcionario tardío, al miedo propio. Y justamente cuando parece que la historia se estabiliza, viene otra sacudida, no de la tierra, sino de la política. Años más tarde, ya con más experiencia, más estudios y más responsabilidades, Claudia enfrenta otro tipo de choque, el de quienes dicen que ser científica es sinónimo de frialdad, de poca sensibilidad, que la política necesita colmilludos, no gente de laboratorio. Y sin embargo, la historia de 1985 demuestra lo contrario. Fue precisamente su rigor, su forma de observar, de medir, de planear, lo que le permitió salvar vidas y evitar otras tragedias. La ciencia no la alejó de la gente, la acercó de la manera más cruda posible. En algún momento, un crítico la acusa de ser demasiado técnica para liderar. Lo que ese crítico no sabe, y quizá tú tampoco sabías, es que la primera vez que Claudia tuvo que decidir entre salir corriendo o entrar a rescatar a alguien, no consultó un manual, consultó su conciencia. Y esa conciencia estaba entrenada por años de entender cómo funciona el mundo físico, cómo se caen las cosas, cómo se sostienen. Ese cruce entre corazón y cálculo, entre empatía y método, es exactamente lo que faltó en 1985 en muchos niveles del poder. Y es lo que ella decidió no olvidar nunca. Aquí necesito que hagas algo muy sencillo para que esta historia no se quede solo en anécdota. Comparte este video, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Hazlo ya. Mientras más gente entienda de dónde viene el liderazgo de Claudia, menos espacio habrá para la desinformación
y la memoria corta. Porque lo más impactante de toda esta historia es esto. La joven voluntaria de 1985 no sabía que, décadas después, millones de personas dependerían de su capacidad de decidir en momentos críticos. No sabía que esa mezcla de polvo, miedo y determinación sería su entrenamiento más duro. Tú y yo sí lo sabemos ahora. Imagina a esa Claudia joven, de pie frente a un edificio a punto de colapsar, discutiendo con un hombre que le lleva el doble de edad y experiencia. No busca humillarlo, no busca protagonismo. Busca salvar a alguien que ni siquiera conoce. Esa es la raíz de su estilo. Firmeza sin espectáculo. Imagina a esa misma Claudia, horas después, dibujando en una libreta improvisada esquemas de edificios, notando dónde fallaron, preguntando por qué colapsaron unos y otros no. Cuando muchos ya solo quieren dormir, ella sigue haciendo preguntas incómodas. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién revisó aquello? ¿Por qué nadie vio esto antes? Ese tipo de preguntas son las que años más tarde se convertirían en políticas públicas, en reglamentos, en planes de ciudad. Pero la semilla, el primer impulso, no nació en una oficina, nació en el corazón de un desastre. Podemos romantizar mucho la palabra líder, pero al final se reduce a algo muy simple. En un momento en el que todos miran hacia otro lado, ¿tú hacia dónde miras? En 1985, Claudia no miró hacia la televisión, ni hacia el extranjero, ni hacia una salida cómoda. Miró hacia la gente que gritaba bajo el concreto y se movió hacia allí. Y sí, hoy existen opiniones, debates, críticas, como con cualquier figura pública. Eso es parte de la vida democrática. Pero hay algo que es difícil negar cuando se mira su historia completa. La primera gran prueba de liderazgo de Claudia Sheinbaum no fue en un escenario, fue en una ciudad rota. En esos días aprendió que los números fríos esconden rostros, que las estadísticas de daños ocultan nombres propios. Aprendió que un informe mal hecho puede costar tantas vidas como un temblor y que un voluntario bien organizado puede cambiarle el destino a una familia entera. Por eso, cada vez que hoy la ves hablar de prevención, de normas, de infraestructura, detrás de esas palabras hay una imagen que no se borra. El momento en que escuchó por primera vez un golpe débil debajo de una losa y se negó a aceptar que era demasiado tarde. Unos dicen que los líderes nacen, otros que se hacen. La historia de Claudia en el sismo del 85 muestra algo distinto. A veces, las circunstancias te empujan a decidir si vas a ser espectador o responsable. Ella eligió lo segundo mucho antes de imaginar cargos, campañas o elecciones. Y la pregunta, la única que importa, no es si fue perfecta, si tuvo miedo, si dudó. Claro que tuvo miedo, claro que dudó. La diferencia es que, incluso con miedo, dio un paso adelante cuando otros se hacían a un lado. Mientras este video está a punto de terminar, quiero que retengas una sola imagen. Una joven parada frente a un mar de ruinas, con polvo en la cara y lágrimas ajenas en el hombro, diciendo, «No me voy», aunque le ordenen lo contrario. Esa escena no salió en los noticieros de la noche, pero explica más sobre su liderazgo que cualquier eslogan. Así que quédate con eso. Y antes de irte, asegúrate de hacer algo concreto. Apoya el contenido que rescata estas historias. Deja tu like, deja tu comentario y suscríbete ahora mismo. Haz que el algoritmo trabaje para la memoria, no para el olvido. Porque la próxima vez que escuches el nombre de Claudia Sheinbaum, no pienses solo en el cargo que ocupa hoy. Piensa en la voluntaria
que en el peor desastre de la historia reciente de su país, eligió organizar el caos cuando lo más fácil era mirar hacia otro lado. Y eso, te guste o no su política, es exactamente lo que define a una lideresa de verdad.